Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora esté viendo esto. Soy Kevin Stuart Torres Martínez. En mi video para la materia de Ingeniería Eléctrica Aplicada de la ESIM Azcapotzalco, correspondiente a la semana 14, conexión de motores trifásicos delta estrella. Para la realización de este video utilizaré esta pequeña hoja para guiarme con las preguntas generadoras. Primero que nada, recordemos un poco de lo que estamos hablando. Hablamos de motores de corriente alterna trifásicos. Su funcionamiento parte del hecho de que es un motor síncrono. Este motor tiene distintos abominados que van a ser alimentados por resfases. Estas resfases, como sabemos que la corriente alterna precisamente entre positivos y negativos, va a dar lugar a la rotación de un campo magnético en el estator. El rotor debe de tener su propio campo magnético, inducido por corriente directa o un imán permanente, de la forma que sea, que constantemente va a estar tratando de alinearse con el campo magnético a su alrededor. A esto se le conoce como motor síncrono. La forma en la que se alimentan las tres fases del estator, esta corriente alterna, puede ser configurada de distintas formas, porque estas tres enredas pueden ser configuradas en serie, por así decirlo, o en paralelo. Esto nos da distintas características para el funcionamiento de nuestro motor en el consumo de corriente, en el voltaje, en la potencia, en el torque, etc. Segunda aclaración. Un motor de corriente alterna, aunque el rotor no está alimentado con corriente alterna directa o aunque sea un motor de inducción en lugar de un asíncrono, siempre que sea de un motor trifásico va a tener en alguna parte de este una caja de terminales eléctricas. Esta caja va a ser donde nosotros vamos a realizar las configuraciones del circuito, ya sea delta o estrella. En esa caja nosotros vamos a tener distintas terminales que tienen la leyenda de U1, V1 o W1 y sus respectivos U2, V2 y W2. Estos son los que vamos a nosotros configurar para tener los distintos circuitos que vamos a ver más adelante. Ahora sí, primera pregunta. ¿Qué es una conexión delta? La conexión en delta es aquella que dijimos que estaría en serie. Las terminales de entrada y de salida de cada una de las tres bobinas, de las tres fases, va a estar conectadas una seguida de la otra. Se le dice delta porque la forma en la que los esquemas dibujan estas conexiones es como si formaran un triángulo, puesto que van uno con el otro. En este tipo de conexión, nosotros no tenemos un punto neutro de salida. Segunda pregunta, ¿qué es una conexión en estrella? La conexión en estrella es aquella que decía que era paralelo. Estas consiste en conectar juntos las terminales de entrada o las terminales de salida, dando de esa conexión, de ese punto, el neutro para nuestras fases. Este esquema es llamado así porque la forma en la que se dibuja es donde todas se unen solo en un punto mientras que las demás van en distintas direcciones, parecido a una estrella. Tercera pregunta. ¿Cómo es la corriente eléctrica al arranque en un motor de conexión delta con respecto a una de conexión estrella? Nosotros ya dijimos que cuando un motor trifásico recibe corriente alterna, este genera su campo electromagnético rotatorio en el estator, lo cual induce ya un campo magnético en su rotor y empieza el movimiento. No necesitamos ningún mecanismo de arranque, puesto que la propia oscilación de la corriente alterna da la rotación del campo magnético, lo cual, a su vez, nos va a dar el movimiento. La diferencia en las corrientes al arranque, puesto que nosotros sabemos que cuando un motor induce en su rotor un campo magnético y este gira, pues se reduce el campo, por lo tanto genera una fuerza contramotriz, la corriente se reduce, excepto que en el arranque todavía no está girando el rotor, así que es ahí cuando es la corriente máxima en todo nuestro proceso del motor, ¿no? También aumenta cuando aumentamos la carga en el motor, pero en un principio es en el arranque donde nosotros vamos a hacer la medición de la corriente. ¿Qué pasa con esto? Nosotros sabemos que en la conexión delta nosotros vamos a tener una corriente mucho mayor que en la de estrella en nuestras bobinas. ¿A qué se debe esto? La corriente entre las fases es la misma en ambos casos, van a ser iguales, pero dado que en la estrella se comparten en un punto específico, el punto neutro, se comparten las
los voltajes, las distintas bobinas, la corriente disminuye porque es compartida, mientras que en la de delta este no es el caso. Cada uno, al ser separados, van a tener la misma corriente. Esto da lugar a que sus respectivos campos magnéticos sean de mayor intensidad en los de delta con respecto a los de estrella. Pregunta 4. ¿Cómo es el voltaje al arranque en un motor de conexión delta con respecto a uno de conexión en estrella? Nosotros ya dijimos que los de estrella comparten el voltaje, de ahí el que sus corrientes también sean compartidos en las bobinas. Nosotros sabemos bien que de línea a línea la entrada de voltaje debe ser la misma de forma constante, ¿ok? Sin embargo, es en el de estrella, como se comparten en las bobinas, el voltaje también se comparte y se reduce. Esto se obtiene se reduce un poco con respecto en el delta, donde al no estar reducido se mantiene igual en todos estos. Una cosa más que mencionar respecto al arranque de un motor trifásico es que por lo general en la conexión delta nosotros vamos a tener un arranque que va a consumir mucha corriente de forma directa. Esto es un poco peligroso. Bueno, no peligroso, simplemente depende de nuestras características. Un motor cuando es encendido de forma directa en conexión delta, vamos a encontrar el pequeño detalle de que va a consumir mucha energía del sistema en general y puede dañar la forma en la que son alimentados otros dispositivos que estén conectados a la misma red eléctrica. Es por eso que existe distintas formas de arrancar un motor trifásico, no solamente con corriente directa hacia sus bobinas. Una de ellas, de hecho, es una que se llama delta estrella. Su característica principal es que empezamos con una conexión en estrella, que como dijimos, en las bobinas tiene menor voltaje porque se comparten y que eventualmente cuando ya alcanza cierta velocidad transiciona de una conexión de estrella a una conexión delta para que el voltaje en las bobinas aumente y ya alcance ahora sí una velocidad de trabajo aún mayor. Esta forma de arranque es utilizado en toda la industria. Quinta pregunta. ¿Qué es la fuerza contra electromorriz? Nosotros anteriormente ya hablábamos de que cuando se genera el campo magnético en el estator, este gira alrededor del rotor, induciendo en él una corriente eléctrica en la cual va a tener su propio campo magnético. Esto es precisamente la fuerza contra el electromorriz. Ya sea que se trate de un rotor que también es alimentado por corriente directa, otra forma de corriente alterna o un imán permanente, el caso es que cuando empieza a haber movimiento dentro de nuestro motor, este movimiento va a generar una fren inducida en alguno de los dos componentes, rotor o estator. Esta fren inducida va a oponerse al flujo de corriente en el motor en general, lo cual se le conoce como fuerza contra electromotriz. Esta fuerza reduce el consumo de corriente de nuestro motor, puesto que al mismo tiempo que en el arranque la corriente es elevada para poder romper el estado de inercia, a medida que se empieza a acelerar, esta fuerza empieza a hacerse presente, lo cual va reduciendo la corriente que alimenta nuestro motor hasta que alcanza su velocidad nominal. En ese punto, nuestra corriente se mantiene bastante reducida, solo lo necesario para mantener el movimiento, pero ya no tiene que romper la inercia. A la vez, nuestra corriente está equilibrada con la corriente de la fuerza contra el electromotriz. ¿Mm? Pregunta 6. ¿Cómo afecta la fuerza contra el electromotriz a una conexión delta? Y pregunta 7. ¿Cómo afecta la fuerza contra el electromotriz a una conexión en estrella? Sea cual sea de las dos conexiones de las que estamos hablando, sabemos que dependiendo de cada una de ellas, la corriente va a ser diferente en la bobina del estator. Los rebobinados van a generar su campo eléctrico dependiendo de la corriente que circula a través de ellos. A menor corriente, menor campo. A mayor corriente, mayor campo. La fuerza contra Morris de esta forma, que genera su propia corriente que se opone a la corriente de nuestro motor, simplemente va a hacer que va a provocar que se reduzca estos campos independientemente de cuál de las dos conexiones se trate. Ciertamente la fuerza contra Morris siempre va a estar a la par de la corriente que circula en las bobinas. Nunca va a superarla, puesto que si lo hiciera, pues dejaría de haber movimiento, ¿no? Por lo tanto, dejaría de haber inducción, por lo tanto, dejaría de haber fuerza contra Morris en primer lugar. Y sin importar cuál de las dos conexiones tengamos, esta fuerza nunca va a ser lo suficiente para oponerse totalmente al movimiento o a la corriente, solo para reducirlo.
Pregunta 8. ¿Dónde se aplica una conexión delta? Y pregunta 9. ¿Dónde se aplica una conexión en estrella? Un motor trifásico que de por sí es alimentado con corriente alterna ya es considerado un motor para utilizarse en aspectos rudos, en situaciones en las que necesitamos fuerza. A diferencia de un motor monofásico o todavía más un motor de corriente directa. Nosotros sabemos que los motores de corriente directa pueden ser muy pequeños, reducidos, mientras que los monofásicos ya son más grandes y suelen ser considerados de mayor fuerza. Los trifásicos ya son considerados para trabajos medianos y pesados. Medianos podríamos decir que son aquellos que les corresponderían a las conexiones en estrella y pesados aquellos que son en delta. La ventaja de estos es que nosotros al manipular la caja de terminales, nosotros podemos elegir abiertamente qué clase de potencia queremos que tenga nuestro motor. Normalmente esto no sería posible en otros motores sin utilizar otros componentes o otros elementos eléctricos. Pero aquí sí podemos. Inclusive podemos también elegir en qué dirección queremos que gire nuestro motor. De esta forma, los motores trifásicos son utilizados en la industria todo el tiempo para distintas tareas. Además, recordemos que su periodo de arranque es muy reducido, puesto que alcanza la velocidad de su frecuencia de giro casi de una forma muy rápida. Tienen distintas aplicaciones en la industria y siempre son considerados uno de los mejores motores para trabajar. Es por eso que cualquier ingeniero debe tenerlos muy en cuenta a la hora de realizar algún sistema. Sin más por el momento, yo me despido. Muchas gracias por su atención. Que pase buen día, buena tarde o buena noche.